Hola, ¿cómo están? Bueno, quería saludarlos, darles un gran abrazo y una gran bendición. Eh, Quise hacer este video porque para mí es súper fundamental y ya que, bueno, uno porque el Señor así me dijo que lo compartiera, para que muchos pudieran igual entender este misterio. Fue una revelación que Él me dio, que realmente fue hace mucho rato, como en el 2019, pero no sé si ustedes entienden, o sea, cada uno de nosotros, a veces Dios nos habla de maneras diferentes y a veces nos muestra cosas como para que nosotros empecemos a armar un rompecabezas, algo así. Entonces eso me pasó a mí. Él me empezó a mostrarme cosas por sueños y empezó a decirme cosas, entonces como para que yo empezara como a unificar ese rompecabezas. Entonces cuando yo logré resolver como el misterio del rompecabezas, cuando logré armar ese rompecabezas, créeme que para mí fue muy sorprendente, es extremadamente sorprendente, porque cuando el Señor me dio esta revelación, mi vida cambió, realmente mi vida cambió y logré, él me dio la identidad, me dio mi identidad y me dijo que así como Él hizo conmigo, quiere hacer con muchos. Entonces, quiero hablarlo como con mis palabras, porque para mí realmente darles esta revelación, este misterio o esto que Él me dio es muy complejo, muy complejo, pero voy a hacerlo con mis palabras y espero que eh, esto llegue al corazón de ustedes, porque realmente esto lo quiere el Señor. Entonces Él dice que Él va a hablar por medio y va a tocar el corazón de cada uno de ustedes, así que de todo corazón espero que puedan recibirlo y puedan hasta lo último, ¿ok? Bueno, esto empezó, bueno, vamos a empezar. Yo tuve un sueño cuando yo estuve en un ayuno como de 21 días, que fue como en el 2019. Ese sueño para mí fue impactante, o sea, él me llevó a un lugar, era un pasillo, y yo veía varias puertas, entre esos pasillos habían varias puertas. Entonces yo sentí que él estaba conmigo y yo le decía que eran esas puertas y que si yo podía entrar en esas puertas, que me dijera la llave para yo poder entrar en esas puertas. Entonces, bueno, él ahí en ese momento no me dijo nada, se quedó realmente en silencio. Me dijo, entonces cuando yo me desperté, porque yo cada que sueño cosas así, que siento en mi corazón que es Dios que me está hablando por medio de los sueños, yo inmediatamente se lo cuento a mi esposo, como para que igual me acuerde, o también como un testimonio, porque realmente mi esposo también es un testimonio de las cosas que Dios me ha revelado mucho. Y más también ahorita en este encierro, me he metido mucho con él, he estado mucho en oración y bueno, esto fue impactante. Entonces, bueno, esto quedó así, pero sin embargo lloraba, yo le decía, Señor, muéstrame qué eran esas puertas, para qué eran esas puertas, no entiendo. Sé que tengo que entrar, yo sentía que yo tenía que entrar en una de esas puertas, pero no sabía qué eran esas puertas. Bueno, y pasó el tiempo, sí. Cuando empecé a ver, había una película, creo que fue en abril, están dando la película de Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo algo, creo que él estaban en la escena cuando estaba con Herodes. Entonces él dijo algo allí y algo que me impactó. O sea, y casi siempre he visto muchas veces. Esa película la he visto muchas veces. Pero en este momento esas palabras de él me impactaron muchísimo, como que quedé así como en shock. Cuando yo quedé así, mi corazón empezó como a palpitar y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, cada palabra que sale de la boca de Jesús
o de Yahshua, cada que sale de la boca de él es la llave para poder abrir esas puertas. Yo quedé como así, wow. Entonces yo decía, cada palabra que sale de la boca de Jesús es la llave, o sea, que Jesús o Yahshua es la llave para abrir esas puertas. Eso me dijo el Espíritu Santo y yo me quedé en shock. Entonces el Señor me dijo que después empecé a orar y a orar y a orar. Yo le decía, Señor, ayúdame, necesito. Yo siento en mi corazón que tú quieres que yo resuelva esto, que yo llegue al punto de esto. Entonces, bueno, empecé a leer el capítulo, el libro de Juan, porque ahí habla mucho Jesús. Y bueno, hay una palabra que me impactó mucho cuando él estaba, como que él está orando y él le dice al Señor que guarde a sus discípulos. Y dice que él vendrá y nos tomará, porque él se tomará a sí mismo. Entonces, bueno, yo a veces no entendía, yo decía, Señor, no entiendo esto, no entiendo. Que él se tomará a sí mismo, que guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo decía, bueno, no sé, no entiendo. Cuando escuché que el Espíritu Santo me dijo, escudriña mis raíces, me dijo así el Espíritu Santo, escudriña mis raíces. Entonces, claro, yo empecé a buscar y a buscar. Me empecé a meter en las costumbres judías, empecé a mirar el alfabeto hebreo, empecé a mirar las costumbres de los judíos y me di cuenta de muchas cosas. O sea, a mí en ese momento como que se me abrió otra realidad, realmente fue otra realidad. Me di cuenta de que Jesús, que los nombres son totalmente diferentes, que en el tiempo de Roma ellos cambiaron los nombres para que nosotros no los nombráramos con su nombre original. Entonces me di cuenta que el nombre de Jehová no es Jehová, porque ese no es el nombre original en hebreo. El nombre original en hebreo es Yahweh. Y Jesús, el nombre original es Yahshua, no es Jesús. Entonces son nombres que los pusieron cuando empezaron a hacer a traducirlo, porque esto los traducieron los romanos, los grecorromanos, empezaron a traducir la Biblia y le pusieron esos nombres. Y si usted se da cuenta, me puse a investigar y me di cuenta que el nombre de Jehová está en la Cábala. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Cábala es lo que estudian los masones, estudian los brujos. Allí está ese nombre está allí y es un nombre femenino y significa destrucción. Ese significa el nombre de Jehová. Entonces, el nombre original en hebreo de nuestro Dios, que es judío, se llama Yahweh. Entonces, quedé impactada con esto, realmente quedé impactada. Bueno, mi celular no está muy bien que digamos, está dando estas rayitas, pero me va a tocar así porque no tengo más, se me dañó mi celular, pero bueno, ahí está con esas rayitas. Y quedé impactada porque también hay unas fiestas. Resulta que el Señor, me di cuenta de que Él tiene su propio calendario. O sea, Yahweh tiene su propio calendario. Él no trabaja con el calendario grecorromano que tenemos nosotros y que nos implantaron nosotros. No, Él tiene su propio calendario. Él tiene sus fiestas, porque son las fiestas de Yahweh, y esas fiestas son un cumplimiento profético de la venida de nuestro Mesías o de Yahshua. Es un cumplimiento profético y que realmente esto yo no lo sabía. Esto para mí fue impactante, yo no sabía esto. Entonces me di cuenta de que hay fiestas, las fiestas del Pesaj, les voy a decir cuántas fiestas son.
y que esas fiestas fueron cumplimientos proféticos del Mesías y que Jesús vino a cumplir estas fiestas. O sea, por lo menos está el Pesach, que es la Pascua, el Mashá, que es los panes sin levadura, está el Bikurim, que son las primicias, está el Shavuot, que es el Pentecostés, está el Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, y está el Yom Kippur, que es el día del perdón. Esta es una línea profética, este es el calendario de Yahweh, y ellas se basan con la luna, o sea, las señales que dejó el Señor, que dejó nuestro Dios, que son las estrellas, la luna y el sol, son para que ellas siempre supieran que Dios daba como señales en el cielo de lo que Él iba a hacer. Y estas fiestas aparecen en el Génesis 1:14. O sea, pero sí les voy a dejar allí para que ustedes lo busquen. Esto está en Génesis 1:14, dice que estos serán por estaciones, pero si nosotros nos damos cuenta, o si nosotros lo leemos y lo pasamos al original hebreo, que eso fue lo que el Señor me dijo. Me dijo, tú no puedes leer tú no puedes leer el Nuevo Testamento, o no podemos leer la palabra entendiéndola con nuestro pensamiento, porque tenemos que llevarla al original hebreo para poderla entender. No es que yo diga estaciones, entonces para mí estaciones es otoño, invierno, verano, primavera. Esas son las estaciones, pero para Yahweh esas no son estaciones. Las estaciones en hebreo son sus fiestas, las fiestas de Yahweh, y las fiestas de Yahweh son estas. Entonces nosotros como pueblo, como hijos de Dios, tenemos que celebrar estas fiestas, porque no son las fiestas judías, son fiestas de Yahweh. Entonces, bueno, me di cuenta de esto, me di cuenta de que las primeras fiestas ya fueron cumplidas cuando el Mesías vino por primera vez. Él cumplió el Pesaj, que fue la liberación o la Pascua, porque fue el pan sin levadura, él sacó el pecado. El Matzá, cuando él resucitó, que el pueblo de Israel sacó todo el pecado de la casa de Israel. Entonces eso fue lo que él hizo cuando él murió y resucitó. Y el Bikurim es el cruce del Mar Rojo. Entonces el Bikurim es como los primeros frutos. Entonces dice que el Señor Jesús, él fue uno de los primeros frutos, porque él fue el primero que resucitó. O sea, nadie más ha resucitado, solamente él fue el que resucitó. Entonces él fue el primero frutos. Entonces él cumplió estas profecías, y la última profecía que está cumplida es del Shavuot, que es el Pentecostés, el cual él se lo dio a los discípulos después de que él murió. Pasaron 50 días para que recibieran el Shavuot, que es el Pentecostés. Entonces estas fiestas ya fueron cumplidas proféticamente cuando vino Yahshua, y ahora falta las fiestas por cumplirse del Yom Teruah, del Yom Kippur y del Sukkot. Esas son las fiestas que faltan por cumplirse. Entonces, por eso los judíos saben cuándo va a llegar su Mesías, y que el Señor Jesús sabe que no sabemos el día, o sea, no se sabe el día ni la hora, pero sí saben que Él llega en Yom Teruah, en la fiesta de Yom Teruah. Entonces, las fiestas de Yom Teruah son más o menos en septiembre, octubre son las fiestas de Yom Teruah. Entonces, por eso los judíos más o menos, los judíos saben que el Mesías va a llegar más o menos en esas fiestas, que no exactamente no se sabe la fecha, porque como esto se alinea con la luna, entonces tiene que estar la luna ya completa. Entonces por eso ellos las fiestas de Yom Teruah lo hacen en 2 días. Las fiestas son 2 días, porque ellos no es la única fecha, o la única fiesta donde no saben las horas exactas. Entonces ellos hacen 2 días, por eso no se sabe el día ni la hora, pero sí se sabe que
el Mesías va a venir en Yom Teruah, en las fiestas de Yom Teruah, que es más o menos en septiembre, octubre. Imagínense, esto realmente yo tampoco lo sabía. Para mí también fue sorprendente, no lo sabía. Y bueno, y poco a poco me fui dando cuenta también de que de muchas cosas, me fui dando cuenta de muchas cosas y que el Señor me fue dando. Después descubrí que su misión realmente, la misión de Él. Después me puse a leer, empecé a escudriñar las escrituras y me di cuenta de que Jesús tuvo una misión. Él tuvo una misión. La misión de nuestro Señor Jesús fue volver a traer a Israel, a las 10 tribus que están perdidas, porque hay 10 tribus que están perdidas. Nosotros no podemos decir que Israel toda es la que está en este momento allá, porque el único Israel que está allá es Judá y Benjamín, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que antes de ellos cruzar el Jordán, Dios les dijo, y eso está en Deuteronomio, Dios les dijo que si ellos hacían lo malo, si ellos se olvidaban de su pacto, entonces Dios los iba a que se los llevaran cautivos y a que fueran dispersos por toda la tierra. Y precisamente eso pasó. En el tiempo de Salomón hizo lo malo delante de Dios. Y se levantó Jeroboam, que Jeroboam era del linaje de Efraín. Y bueno, si ustedes se van más atrás, Jacob dio la bendición. Partió la bendición del primogénito en dos. Una del sacerdote se lo dio a Judá, que era el sacerdote, y la otra porción se la dio a Efraín. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa porción, eso está en Génesis. Se lo voy a mostrar. Está en Génesis 48, 19. Dice que él le entregó, y eso que Efraín no era el mayor de José, el mayor era Manasés, pero él le dio la bendición a Efraín. A mí me gustaría leerlo, porque para mí esto es súper importante. Lo voy a leer. Esto está en Génesis 48. Génesis 48, 19. Dice, mas su padre no quiso y dijo, o sea, coloquémosle, y dijo José a su padre en el 18, no así, padre mío, porque este no es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Manasés. Dice, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo a Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aquí está el secreto. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el secreto. Jacob le dio la bendición a Efraín. Dice que en él vendrán a ser benditas. Dice, eso es lo que yo quiero. Dice, como Manasés puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo, aquí está, dice, también él vendrá a ser grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Esta bendición quiso decir que esta bendición era como un acto profético del futuro. ¿Por qué?
porque iba a haber un momento en que Israel se iba a dividir, y Dios todo lo sabe, o sea, es increíble, Dios todo lo sabe, y entonces Jacob le dio esa bendición a Efraín. Entonces, naciones, dice que la multitud de naciones, cuando nosotros hablamos ahí, si yo lo llevo al original hebreo, dice que el original hebreo se llama Moed. Y Moed significa gentiles. Gentiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de gentiles, en el original hebreo dice que los gentiles son aquellos que son fuera del pacto. Eso es lo que significa multitud de naciones, Goim. Entonces quiero mostrarle por acá. Vamos a mostrarle si quieren por acá. Dice, si lo pasamos al original hebreo, dice que se llama Melohá Goim en hebreo. Eso significa plenitud de los gentiles. Y cuando nosotros lo pasamos a plenitud de los gentiles, eso significa que es fuera de pacto. O sea, que eran los gentiles fuera de pacto. Entonces, ahora sí nos volvemos más adelante. Y cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, entonces Dios les da un mandato y les dice, bueno, ustedes ya van a tomar la tierra prometida, pero si ustedes desobedecen, si ustedes no cumplen mi pacto, si ustedes no cumplen mis instrucciones o la Torá, porque la Torá no significa ley, la Torá significa instrucciones de Yahweh. Sí, entonces ellos serían llevados cautivos y aún así serían dispersos por todas las naciones. Entonces allí fue, eso se llama en Deuteronomio 30, del 1 al 6. Ese también es importante, eso lo quiero leer. Ese es porque las claves te las quiero leer, porque son muy claves para esto que les voy a demostrar. Entonces, Deuteronomio 6, Deuteronomio 30. Dice, condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas de la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Yahweh, tu Dios, y convertiste a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrás misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiese esparcido Yahweh tu Dios. O sea, aquí le está hablando a las 12 tribus en ese momento. Ahí le está hablando a todas cuando iban a pasar el Jordán. Bueno, y después de que pasaron el Jordán, resulta que Salomón hizo lo malo y se levantó Jeroboam, y Jeroboam era uno del linaje de Efraín. Entonces hubo un profeta, el profeta, no me acuerdo si era el profeta San, no me acuerdo cómo se llama muy bien el profeta. Dice que él rasgó su vestido en 12 partes y le dio 10 partes a Jeroboam. Entonces le dijo que él iba a tener las 10 tribus de Israel y las 12 tribus. Entonces esto se convirtió así. Las 10 tribus de Israel pasaron a ser Israel del norte. Y Judá con Benjamín pasaron a ser el reino del sur. No sé si ustedes han visto esta historia. Entonces, esto ya ustedes lo pueden ver en Jeremías, en Oseas, cuando Dios le habla al reino del norte, que era Israel. Entonces, en este tiempo todos, tanto el reino del norte como el reino del sur, hicieron lo malo delante de los ojos de Yahweh. Hicieron lo malo.
Entonces todos se llevaron cautivos. A Israel, a las 10 tribus que estaban en el norte de Israel, se las llevó cautivo a Siria. Y el reino del sur, que era Judá y Benjamín, se lo llevó cautivo Babilonia. Entonces, cuando yo leo el libro de Oseas, me doy cuenta de que allí están hablando, este profeta le habla es al pueblo de Israel, o sea, a las 12 tribus a las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, que estaban en Asiria. Yo le invito a que se lea el libro de Oseas, increíble. Ahí es donde habla de la esposa infiel. Él le habla a las 10 tribus que están perdidas en Israel, las 10 tribus. Bueno, entonces resulta que después de cierto tiempo de cautividad, el reino del sur, que fue Judá, ellos volvieron. Después de 70 años, ellos regresaron y empezaron otra vez sus costumbres, o sea, lo que Yahweh les había enviado, todo como su identidad otra vez, a formarse en otra vez y a juntarse. Pero las 10 tribus de Israel nunca regresaron. Entonces ellos fueron esparcidas entre las naciones. Entonces, si usted lee el libro de Oseas, ahí dice que las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, ellos fueron esparcidas por toda la tierra, Y entonces esas 10 tribus nunca llegaron. O sea, solamente está en este momento la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. O sea que solamente hay 2 tribus. Y aquí hay un misterio muy grande que quiero mostrarles a ustedes en el capítulo de en Jeremías. En Jeremías hay una profecía que Jeremías le da al pueblo de Israel, que son las 10 tribus, donde le dice que el Señor le da la carta de divorcio, porque la llama y nada. O sea, él dice que en aquellos tiempos le iba a dar a comer pan inmundo, o sea, que se les iba a olvidar su ley, se les iba a olvidar hasta su nombre, que él iba a ocultar su nombre para que ellos no conocieran, pero que con el nuevo pacto, con lo que él iba a hacer, entonces iba a hacer a que ellos volvieran otra vez a la restauración. Por eso es que esto no se trata de una renovación, esto se trata de una restauración. Eso es lo que me decía el Espíritu Santo. Jesús vino a restaurar, Él no vino a renovar, Él vino a restaurar lo que estaba perdido. Él vino a restaurar y Él vino a recoger de todos los puntos de la tierra a las 10 tribus que están perdidas. Ahora, el Señor cuando habló de tercera, de toda la generación, Entonces, todas esas tribus se llamaban gentiles fuera de pacto. Entonces, hay 2 gentiles, un gentil que es los gentiles fuera de pacto, que son los del pueblo de Israel, y están los gentiles paganos. O sea, Israel se mezcló con los gentiles, que ellos olvidaron su identidad, se olvidaron de su identidad. Y esa fue la misión que Jesús vino a hacer. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, Él habla de la casa perdida de Israel. O sea, Él está hablando de las 10 tribus que están perdidas, porque obviamente pues Él llegó ahí en Judá y todo eso. Él siempre habla de la casa perdida de Israel. Cuando Él hablaba del hijo pródigo, hablaba de la casa perdida de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispersos entre las naciones y que Él venía a restaurar esto y venía a juntarlos en el olivo. O sea, el olivo es Israel. El olivo es que Él viene a juntar las 2 casas, la casa de Judá y Benjamín y las casas y las otras 10 tribus que están dispersas. Y eso es lo que Él vino a hacer. Entonces, como a Israel le dieron carta de divorcio, por eso Israel nunca volvió. O sea, esas 10 tribus nunca volvieron. Si usted cuenta ahorita, si usted se da cuenta, esas 10 tribus en este momento no están allá. ¿Por qué? Porque están dispersas en todo el mundo. Entonces, cuando yo empecé a escudriñar esto, como que mi corazón empezó como a
palpitar y a palpitar. Fue muy extraño. Bueno, antes de esto, quiero dar como ese paréntesis, antes de esto, yo estuve viendo, y yo creo que el Señor también fue que me permitió ver esto. Yo estoy muy metida como en grupos de Israel, de la parte de allá de Israel y todo eso, porque me gusta, a mí me gusta. No sé, yo siento como, y decía, tan raro, yo siento como ese llamado, como que si es algo especial, es cuando uno siente algo especial por Israel. Yo sé que como usted es cristiano y si usted siente ese amor por ese pueblo, entonces esto también es para usted. Entonces, cuando yo me empecé, había un mensaje que habían colocado allí, decían que ellos estaban buscando entre las 10 tribus que estaban perdidas y dice, probablemente si usted tiene uno de estos apellidos, probablemente usted sea de las 10 tribus que estaban perdidas. Entonces yo me agarré a revisar y había muchos apellidos allí. Y entre esos estaba el apellido de mi esposo, estaba el Pérez, estaba el Jiménez, estaba el Mejía. Bueno, el Esparza no estaba. Sin embargo, pues yo dije, bueno, que entonces el Espíritu Santo me dijo, búscalo por el apellido de tu abuela. Entonces, era como el Espíritu Santo me dijo, entonces yo dije, ¿ves? Entonces busqué y estaba el Blandón, que es el apellido de mi abuela. Entonces yo llegué y le dije a mi esposo, y le dije, ve, mira que nuestros apellidos están ahí inscritos. Entonces ahí decía que si ellos escriban ahí, estos judíos escriban que si nosotros teníamos estos apellidos y que si nosotros teníamos esa sensación o ese amor hacia la tierra santa, hacia la tierra de Israel, era que probablemente, porque es muy difícil de poderlo descifrar por esta sanguínea, pero de que si tú tenías el apellido, si los apellidos que estaban ahí era tuyo, coincidían, y que si tú sientes ese amor por Israel o lo que sientes acá en tu corazón, es porque probablemente nosotros, es probablemente que nosotros o esas personas sean la casa perdida de Israel. Entonces, cuando yo empecé a escudriñar esto, a escudriñar, entonces yo un día estaba haciendo el aseo cuando vi una visión. Yo vi una visión que yo abrí una puerta. Yo me acordé del sueño que yo tuve de las 12 puertas o de las puertas que yo había visto. Y yo vi que yo abrí una puerta y se abrió una luz. Y yo entraba en esa puerta. Yo dije, wow, voy a descifrar este misterio. Voy a descifrar esto que el Señor me está colocando, porque si puede entrar es porque lo pude lograr descifrar. Cuando me di cuenta de esto, de que el Señor vino de una congregación, no habla de cristianos, no, para nada, no habla ni de cristianos, no habla de una congregación. Él siempre ha hablado en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús siempre hablaba que Él venía por la casa perdida de Israel. Él no venía por cristianos ni por pentecostales, que Él venía por la casa perdida de Israel, por las 10 tribus que estaban dispersas entre las naciones. ¿Para qué? Para volverlos a juntar y hacer un solo, el árbol del olivo, que es Israel. Si usted lee todo el libro de Oseas, es todo lo que yo le estoy hablando aquí. Entonces, cuando yo terminé de leer eso, entonces el señor Cuau me dijo, yo estaba leyendo, estaba lavando la loza cuando escuché una voz impactante que me dijo, tú ya no te llamarás cristiana, tú te llamarás la casa perdida de Israel. Y, o sea, yo caí, me dijo, tú eres descendencia de una de las 10 tribus de Israel. Yo caí llorando, yo lloraba. Yo le decía, gracias Señor por revelarme este misterio. Y yo lloré, le dije, gracias por revelarme este misterio. Y por eso me dijo, por revelarte esto, por eso entregó en su nombre original, su nombre que es,
porque él le había dicho en el Antiguo Testamento que él iba a ocultar su nombre para que no lo mencionaran, porque su nombre era santo. Y el darme cuenta de su nombre real era porque él me está diciendo, cuando él me dijo, ya no te llamarás cristiana, tú te vas a llamar la casa perdida de Israel. Entonces cuando él me dice eso, quiere decir de que yo entré en su pacto. Entonces me dice, ahora tienes que volver a tu identidad, la identidad que tú perdiste, la identidad que perdiste por haberte ingresado entre los gentiles, perdiste tu identidad como casa de Israel. Ahora tienes que volver a tu identidad, volver al principio, volver al origen. Entonces yo le decía, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo vuelvo al principio? ¿Cómo vuelvo al origen? Entonces me dijo, debes de cumplir mi pacto, debes de obedecer mi Torá. Entonces la Torá quiere decir, o como dice en el Nuevo Testamento, la ley, pero no es una ley que nosotros entendemos de algo de atadura. La ley significa la Torá. La Torá son las instrucciones de Yahweh, sus instrucciones para yo ser santo, para yo ser apartado, para yo ser escogido. Entonces, yo tengo que volver a mi identidad como Israel. Yo soy Israel. Eso me dijo a mí. Y eso me dijo por eso Jesús decía que ellos escuchan mi voz y me siguen. O sea que aquellas personas que el Señor Jesús implantó como eso en su corazón y que se convirtieron a Él, es porque son llamados. O sea que si son, o sea que tú eres, en cierto modo, a veces es difícil de descubrir esto como el Señor a mí me lo reveló, porque a mí me reveló que yo soy una de la casa perdida, tanto que en medio de una oración me dijo de qué tribu era yo. Yo me quedé, entonces cuando él me dijo, cuando tú abriste esa puerta, dice, cada puerta representa una tribu. Y no quiero decirles, porque fue algo para mí, es mío, me dijo de qué tribu venía yo. Entonces me dijo, yo necesito renovar, que entres al pacto. Entonces cuando él dice entrar al pacto, yo tengo que cumplir los dos pactos. Lo que el Señor Jesús vino a traer, que fue porque el Señor Jesús vino a traernos ese nuevo, no sé si llamarlo nuevo pacto, pero Él vino y nos dio su Espíritu Santo, porque Él dice que la ley y las instrucciones de Yahweh siempre iban a estar en nuestro corazón, y ya nosotros lo íbamos a hacer por amor, ya no por una obligación o no porque está escrito, no, nosotros lo íbamos a hacer porque lo íbamos a hacer de corazón. Pero el Señor dice que es importante hacerlo todo. O sea, para Él el obedecer es obedecer toda la ley, toda la Torá, no solamente una parte. Entonces muchas veces el cristianismo se ha tomado de que Jesús vino a abolir la ley, y eso es grave. O sea, yo lo estudié, yo en ninguna parte escuché, ni en ninguna parte leí que Él vino a abolir la ley. Él vino a cumplir. La palabra de Dios dice, y Jesús dijo, yo vine a cumplir, porque Él es la Torá viviente, Él es la palabra. Cuando Él dice que Él es la palabra o Él es el verbo, esto, si usted lo lleva al original hebreo, significa que Él es la Torá viviente. Él es, o sea, en Él se cumple la ley y los profetas. Y Él dijo, si yo lo hice, ustedes también lo deben hacer. Él lo cumplió absolutamente todo. Él cumplió las fiestas, Él cumplió el Shabbat, Él se bautizó, Él hizo todo lo cumplió. Y cada palabra que salía de la boca de Jesús era un enlace y te llevaba al Antiguo Testamento, cumpliendo las profecías de los profetas y cumpliendo la ley. O sea, por eso te digo, por eso es que dice, por eso ahora yo entiendo de que cada palabra es la llave para entrar en esas puertas. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús o de Yahshua me lleva al Antiguo Testamento, me lleva a entender el Antiguo Testamento, pero si yo lo llevo al original hebreo, escúchame, si tú estás resolviendo el Nuevo Testamento solito y en tu entendimiento, no lo vas a entender y lo vas a entender muy mal.
vas a malinterpretar las escrituras, porque tú tienes que hacerlo conforme al original hebreo. El Señor me explicó eso. ¿Por qué? Me dijo, es como que las palabras chilenas y las palabras colombianas son muy diferentes, a pesar que son en español. Un ejemplo, si un colombiano viene acá te pregunta, y un chileno te dice, él viene y escucha que dice marraqueta y él no entiende que es una marraqueta. El colombiano no entiende, y a pesar de que es español. ¿Pero por qué? Porque tenemos culturas diferentes. Nosotros venimos de una cultura pagana que es grecorromana, que nos enseñaron y se nos metieron en la cabeza. Entonces el Señor dice que nos quitemos ese chip grecorromano que nos metieron y que insertemos nuestra identidad como la casa perdida de Israel. Y para que nosotros nos podamos ir con el Señor en el arrebatamiento, debemos entrar en el pacto. Cuando Él dice la casa perdida de Israel, es para que ellos vuelvan al pacto, para que vuelvan al pacto, para que cumplamos su Torá completa, ¿no? Nosotros no podemos cumplirla una y otra no. Entonces no entiendo. Ahora dice que nosotros tenemos que guardar las fiestas, nosotros tenemos que guardar su Shabbat, nosotros tenemos que hacer todo lo que dice allí. Y si usted lo ve, busque en Deuteronomio 20, ahí están las leyes. Y una de las leyes más importantes que él dejó fue guardar el sábado, porque el sábado es su sello, es su mandamiento. Después el Señor me dijo, cuando yo empecé a orar y yo caí, yo lloraba porque me dijo, te regreso tu identidad. Me dijo, yo lloré, estaba en la cocina cuando escuché esa voz patente que me dijo. Yo lloré y me dijo, te regreso tu identidad y entras ahora de nuevo al pacto. Entonces, después en oración yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué para ti es importante el sábado? Porque yo como cristiana me habían enseñado muy diferente. Me dijeron que tú ya habías cumplido el pacto, que tú ya habías cumplido muchas cosas. Entonces el Espíritu Santo me decía que primero me llevó al principio. Y me dijo, en el principio del Génesis, Él que fue el Dios, cumplió el sábado. Él dijo que el último día era para descansar y Él lo cumplió para que nosotros obedeciéramos y hiciéramos lo mismo. Él no necesitaba descansar porque Él es Dios. Él no necesita descansar. Él lo hizo para darnos ejemplo a sus hijos, Escúchenme, hermano. Se lo voy a decir claro porque el Señor me lo dijo. Él no viene por cristianos, Él no viene por pentecostales, Él no viene por ninguna congregación. Eso es mentira de que entonces los cristianos dijeron de que como los judíos rechazaron a Jesús, entonces ya los cristianos vienen a ser como los primogénitos, por decirlo así, o los privilegiados. Eso es mentira. Eso se llama la teoría del reemplazo, y eso es totalmente falso. Porque si usted lee exactamente bien en el original hebreo, se da cuenta de que el Señor Jesús hablaba siempre de la casa perdida de Israel, hablaba de las 10 tribus, que Él venía a rescatar esas 10 tribus que estaban perdidas en los 4 extremos de la tierra. Entonces, si nosotros nos queremos ir con Él en Yom Teruah, lo que tenemos que hacer es volver al pacto, volver a nuestras raíces, volver a nuestra identidad como hebreos, como judíos, como Israel, porque nosotros somos Israel, somos la casa perdida de Israel. Esto es muy difícil, realmente este misterio fue muy impactante para mí, tanto que Él me dijo que si Él me revelaba esto, muchas personas iban a ir en contra de mí, muchas, hasta mi familia. Un día en la oración me dijo, ¿tú estás dispuesta aún que tu familia te rechace por esto? Yo le dije, Señor, no me importa, realmente no me importa. Si tú me dices a mí, párate de cabeza, y si tú me lo confirmas por ahí 3 o 4 veces, que eres tú que me estás diciendo esto y que no soy yo que me estoy inventando, Nico. Si eres tú, Señor, no me importa si mi familia me rechaza por lo que tú me vas, porque Él me dijo,
yo te voy a mandar a decir esto y muchas personas te van a rechazar, así como rechazaron a Jeremías, a todos los profetas, porque los profetas reales los rechazaban y los sacaban de las Keilah, o bueno, en ese tiempo no se llamaban iglesias, se llamaban como tabernáculos, no sé, no me acuerdo en este momento la palabra. Pero me dijo que yo iba a tener mucho rechazo por esto, pero también Dios iba a tocar a aquellos que sean transformados por esta revelación que Él me dio a mí. O sea, darme cuenta de que yo soy la casa perdida de Israel para mí fue impactante, y de el decirme que tengo que volver a mis raíces, que tengo que volver a mi identidad y que tengo que entrar en el pacto. O sea, una cosa, tú no puedes, los gentiles, cuando la palabra del Nuevo Testamento habla de gentiles, significa fuera de pacto. Entonces, yo te digo una cosa, el Señor no viene por gentiles, Él viene por la casa perdida de Israel. Cuando Él habla de esto significa regresa a tus raíces, regresa a lo que fuiste, recupera tu identidad como Israel. Para mí esto fue demasiado impactante. Para mí esta palabra fue impactante. Y me dijo, bueno, yo después le dije al Señor que yo iba a empezar a cumplir todos sus mandamientos, sus fiestas. Yo iba a cumplir sus fiestas. Y realmente he escudriñado cómo celebrar el Shabbat, y ha sido, te digo, ha sido tremenda bendición. Ya he celebrado 3 Shabbat. Te cuento que para mí ha sido gran bendición, y el Señor me dijo, cuando tú entres al pacto, cuando tú ya entres al pacto, me dijo así, ninguna plaga tocará tu morada. Así me lo dijo claramente. Ninguna plaga tocará tu morada cuando entres al pacto. El pacto es que yo tengo que hacer lo que Yahweh me diga. Yo tengo que cumplir sus instrucciones. Yo tengo que cumplir su Torah. Guardarla completa, no una parte sí y otra parte no. Yo tengo que guardar completa su Torah. Después me dijo, se lo voy a decir como me lo dijo, porque esto va a ser impactante para cada uno. Me dijo, la iglesia cristiana o el cristianismo tiene una gran, ¿cómo se dice? Tiene una gran grieta. Se lo voy a decir como él me lo dijo. El cristianismo tiene una gran grieta. Muy grande, una grieta muy grande. ¿Por qué? Porque el cristianismo solamente ha tomado el Nuevo Testamento solo. Tomó el Nuevo Testamento y dijeron que entonces el Nuevo Testamento era para ellos y que el Antiguo Testamento ya no era para ellos. Y eso es tremendamente falso y muy delicado. Porque me dijo así. Me dijo, el Nuevo Testamento viene enlazado con el Antiguo Testamento. La base, me dijo así, te lo voy a decir claro. Este es el Nuevo Testamento, está así. No tiene una base. Así me lo dijo, te lo voy a hacer claro como me lo dijo él. Este es el Nuevo Testamento como lo están predicando los cristianos. Mira, así está. Que cuando venga la tribulación y gran tribulación, que por cierto ya estamos, está la tribulación. Esto va a pasar con los cristianos. Esto va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque no hay una base. Eso me dijo el Señor, no hay una base. Ellos no tienen una base porque la base está en la ley y los profetas. Esta es la ley, haga de cuenta, esta es la ley y los profetas, esta es una base segura, firme. Si yo tengo el Nuevo Testamento aquí enlazado, nada de esto, nada de lo que venga, porque va a venir cosas terribles, hermano, cosas terribles. Mira, no te va a mover, ¿por qué? Porque la base es la ley y los profetas. La base del Nuevo Testamento es la ley y los profetas. Nosotros debemos escudriñar y aplicar la Torah a nuestras vidas, la ley a nuestras vidas. Y la Torah o la ley es las instrucciones de Yahweh, completas,
completa. Eso no es que una cosa y que entonces que porque el Señor Jesús cumple el Shabbat, es mentira. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Él vino a abolir la ley. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y nosotros, como Israel, como la casa perdida de Israel, debemos volver al pacto, entrar al pacto. Me dijo, si tú entras al pacto, Joana, si tú ya entras a ser Israel, me dijo, ninguna plaga tocará tu morada y te voy a bendecir. Te voy a bendecir, así como bendije a Abraham en pleno desierto, te voy a bendecir cuando cumplas el pacto completo, cuando lo cumplas. Después él me llevó cuando Jesús le dijo a Nicodemo que para nosotros nacer de nuevo había que nacer del agua y del espíritu. Si nosotros llevamos el agua y lo metemos al original hebreo, es la Torá. El agua es la palabra de Yahweh, es la palabra, es la Torá. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, que fue la promesa que el Señor Jesús nos hizo en el Pentecostés. Entonces nosotros tenemos que tener los dos, tanto el Espíritu Santo en nuestras vidas, como cumpliendo también su ley, su Torá, volver a nuestra identidad, porque estas leyes y todo lo que está en Levítico, en Deuteronomio, todo esto se lo entregó, Yahweh se lo entregó a Moisés, al pueblo de Israel en el desierto. Allí empezó a formar una identidad de un pueblo. Entonces, esto, lo que ustedes probablemente dirán, no, pero es que esas cosas de allá son de los judíos. No, me da mucha pena decirte esto, pero eso no son de los judíos. Las fiestas son de Yahweh. La ley es de Yahweh, el guardar el Shabbat es de Yahweh. Todo lo hizo Él fue el que lo hizo y por eso ellos lo cumplen. Cuando yo le estuve orando al Señor y le pregunté al Señor que por qué para Él era tan importante guardar el sábado, porque para Él es importante que guardemos el sábado. Y le dijo ¿por qué? Me dijo así. Me lo dijo en sueños, precisamente. Yo se lo dije en oración, pero él me lo dijo en sueños. Me dio así, mira, el sábado es mi sello. Él dijo así, el sábado, me lo dijo en sueños y me lo dijo clarito, me lo explicó. Me dijo, mira, el sábado es mi sello. O sea, nadie puede tocar el sábado porque el sábado es mío, el sábado es Kadosh, que Kadosh significa santo, apartado. Ese es mi día, dijo, ese es mi día, es mi sello. Entonces, cuando el enemigo viene, cuando viene el espíritu de muerte, cuando vienen todos estos demonios y se dan cuenta de que estas personas, de que mis hijos, de que mi pueblo guarda el Shabbat, ellos no pueden pasar por ahí. Por eso esto antes de que, esto se lo dio Dios al pueblo de Israel antes de cuando iban a salir de Egipto y cuando iba a empezar esta peste o todo lo que está pasando en este momento. Dios le dio esto al pueblo de Israel, que lo hicieran, que guardaran el sábado, que hicieran el Pesaj. Antes de que ellos se fueran al desierto, ellos hicieron el Pesaj. Ahí empezó para ellos el día cero, ahí. Entonces le dijo, guarden el sábado y guarden el Pesaj. Entonces ellos guardaron esto y ninguna plaga, nada de lo que le pasó a los egipcios le pasaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos volvieron, ellos estaban en ese pacto. Entonces eso me decía el Señor, que el sábado era como, me dijo, mira, te lo voy a explicar así. Cuando un novio se va a casar con la novia, él hace un compromiso matrimonial, ¿cierto? Así me lo dijo en sueños, no te estoy inventando, eso me lo dijo él en sueños. Cuando un novio se va a casar, entonces él a la novia le da un anillo de compromiso. Entonces ella es muy feliz, dice que sí, acepta ese compromiso. Entonces ella muy feliz, ella se pone su anillo
Y todas las que la ven o las chicas que la ven le dicen, ay, ¿es un anillo de compromiso? Sí, estoy comprometida. O así si la ve un hombre, entonces, esta chica está comprometida. ¿Por qué? Porque tiene una argolla de compromiso. Me dijo, ese es mi sábado, es mi anillo de compromiso, es mi sello, ese es mi sello. No que, como están diciendo, de que solamente el sello del Espíritu Santo, sí, sí, obviamente, pero el sello de Él, el sello de nuestro Dios es el sábado, que ese es su anillo de compromiso. Por eso, ni el enemigo, ni la muerte, ni el virus, ni nada de lo que se pueda venir puede tocar si tú cumples sus pactos, si tú cumples su sábado, porque su sábado es su sello. Eso me lo dijo, para Él es, mira, te lo soy sincera, en el sueño sentía que Él me decía que su sábado para Él era importante, muy importante que nosotros lo cumpliéramos, y muchos no los cumplen. Tenemos aquí metido el chip greco-romano que nos metieron. Regresa a tus raíces, regresa a tus raíces. Ahora, probablemente tú no puedas identificar si eres de las 10 casas. Mira, yo te voy a decir esto, porque tú por ahí, no, entonces si yo vengo de un ejemplo, entonces si yo vengo de los mapuche, entonces no vengo de las 10 casas perdidas. No es eso, el Señor, cuando el pueblo de Israel salió al desierto, Moisés le dijo que había muchos egipcios que, como vieron las cosas grandes que había hecho el Dios de Israel, muchos egipcios quisieron ingresar al pacto, y el Señor le dijo sí, que los aceptara, pero que ellos tenían que entrar al pacto, o sea, tenían que hacer todo lo que Israel hacía. Y muchos egipcios se fueron con Israel al desierto, muchos. ¿Pero qué? Pero ellos entraron al pacto. O sea, cuando ellos entran al pacto, ellos entran a ser Israel. Entonces, lo que el Señor dice hoy, debemos entrar en su pacto. Nosotros debemos cumplir los dos pactos. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cumplir su pacto, todo. Nosotros tenemos que guardar sus fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas son muy importantes, porque son fiestas de Yahweh. No son las fiestas de los judíos, son de Yahweh. Así que esta fue la gran revelación que el Señor me dio y me dijo que lo compartiera con ustedes. Lo estoy compartiendo, espero que esto sea de una grande bendición para ustedes, porque el Señor me dijo que lo que se viene es muy duro, muy duro. Nosotros ya estamos en pretribulación, nosotros estamos en pretribulación. Y lo que se viene para el 2021 no va a ser nada fácil. De lo que estamos pasando es una abreboca de lo que viene. O sea, es muy difícil. Y para que tú puedas pasar, me dijo así, para que tú puedas pasar, Joana, esto debes pasarlo conmigo y debes entrar en mi pacto, debes entrar con todo, me dijo, porque si no, no vas a aguantar. Y me dolió porque lo que viene es fuerte, muy fuerte. Va a venir un rebrote, esto va a ser terrible, pero debemos entrar en el pacto. Ya no podemos ser gentiles paganos, ni podemos ser gentiles. Debemos entrar en el pacto, debemos ser la casa perdida de Israel, debemos ser Israel, porque Él no viene por congregaciones. Y eso me lo dijo en el sueño. Él no viene por congregaciones. Él viene por la casa perdida de Israel. Él viene a juntar ese olivo silvestre, porque eso lo dice en Jeremías, si quiere le hace Jeremías. Él vino a juntar el olivo silvestre con el olivo verde. Él viene a juntar los dos, y se juntan las dos casas para juntar las 12 tribus. Eso es lo que viene a hacer Él. Y dijo que en los últimos tiempos, cuando Él viene a juntar toda su novia, porque la novia de Él es Israel, la novia de Él no son cristianos, ni pentecostales, ni mormones, no. La iglesia, la novia de Él es Israel. Si tú no tienes identidad de Israel, quiero que te digo esto y te lo digo con todo mi corazón, como dicen por ahí en mi tierra, no se vista que no va. Si usted no tiene la identidad de Israel, usted no se va en el arrebatamiento, porque Él viene por su novia, por aquella que tiene la argolla de compromiso.
porque eso me lo dijo en el sueño. Eso se lo quiero compartir a ustedes, ¿no? Porque esto fue una revelación impactante para mi vida. Y el Señor me dijo que lo revelara porque Él quiere que todos entren en su pacto, porque quiere el día del arrebatamiento se lo quiere llevar. Ahora otra cosa. Nosotros vamos a pasar tribulación. No vamos a pasar por la ira, pero sí vamos a pasar por la tribulación y va a ser muy difícil. Y hay veces, y esto que está pasando, si tú no guardas los pactos, muy difícil vas a pasar, muy difícil, muy difícil. Tienes que pedirle a Dios guardar su pacto. Tienes que orar en el nombre original de Él se llama Yahshua. Tienes que orar en el nombre original de Él, es Yahweh. Nuestro Padre es Yahweh. Porque en Deuteronomio también dice que Él escondió su nombre para que nosotros no le profanáramos. Eso lo permitió Él, pero si tú te vas a escudriñar, resulta que esto fueron los grecorromanos que pusieron ese nombre de Jehová. Esto lo tradujeron los grecorromanos con los masones, porque estuve estudiando, yo no me estoy inventando esto, mano, yo lo escudriñé y lo saqué. Estos nombres los pusieron ellos para que cuando usted orara, no le orara al Dios original, porque el Dios original hebreo, no, si tú estás buscando al Dios hebreo, se llama Yahweh. Y si tú estás buscando al Mesías, en hebreo se llama Yahshua. Les dejo esto, de verdad para mí ha sido muy impactante. Yo en este momento yo ya estoy cumpliendo su sábado, su Shabbat. Yo guardo su Shabbat y ha sido de tremenda bendición, mucha bendición en mi vida, mucha. Siento que estoy volviendo como esas raíces a lo que yo era. Eso es lo que quiso decir, porque eso es lo que quiere Dios, que volvamos a nuestras raíces, volvamos a nuestra identidad, porque nuestra identidad se perdió. Yo leas el libro de Oseas y allí está, leas el libro de Jeremías y todo lo que dice la casa perdida de Israel, de esas 10 tribus que están perdidas, que es la que Dios viene a buscar, que es la que nuestro Jesús viene a buscar, o nuestro Yahshua viene a buscar. Esa es la que Él viene a buscar, la casa perdida. Él viene a buscar su Israel, su Israel. Eso me dijo. Me dijo, tú eres la casa perdida de Israel. Y yo lloraba. Y yo le decía, y él me decía, ese amor que tú sientes por Israel, el querer conocer sus raíces, el querer hablar su lengua, no es porque te nació de la nada, es porque tú tienes raíces, es porque tú eres de allá. Y ahora te estoy revelando esto, me dijo, te estoy revelando esto, porque tú eres una de las 10 tribus de Israel. Esto para mí me llenó de demasiado gozo, demasiado. Hasta me dijo el nombre de mi tribu, que no la voy a decir ahora. Pero si tú te metes a buscar, búscalo, escudriñalo, escudriña sus raíces. Lee la Biblia, pero con el original hebreo. No puedes leer las cosas, tú no puedes leer y pasarlo como a tu conocimiento en español o toda esa cultura grecorromana que nosotros tenemos, y nuestro Dios es hebreo. Escudriñalo con el original hebreo y vas a descubrir que todo ha sido totalmente diferente a lo que nos habían enseñado anteriormente, totalmente diferente. Bueno, les dejo esto y ahora los quiero mucho. Espero que para ustedes haya sido de gran bendición. Para mí esto ha sido de mucha bendición, este misterio y esta revelación tan impactante. Que era otra cosa que yo quería hablarles. No me acuerdo de qué más quería hablarles, pero esto era todo. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Un abrazo, los quiero mucho y Yahshua los bendiga.